A ver, ¿qué tienen en común un científico, un ingeniero y hasta un detective? Pues que todos usan una de las herramientas más potentes que existen para pensar, la hipótesis. Y ojo, que no es algo que se use solo en los laboratorios, ¿eh? Es, en realidad, como una brújula que nos ayuda a navegar por la complejidad del mundo. Vamos a ver cómo funciona. Si preguntamos por ahí qué es una hipótesis, mucha gente dirá que es como una suposición, un pálpito, casi como lanzar un dardo con los ojos cerrados a ver si hay suerte. Pero, ¿es de verdad así? Pues bueno, este es uno de los malentendidos más grandes que hay. La realidad es mucho más interesante y sobre todo más rigurosa. Así que vamos a hacer eso. Vamos a seguir el viaje completo de una idea, desde que es apenas una intuición hasta que se transforma en conocimiento sólido. Y como vamos a ver, no es un camino recto y fácil, sino una auténtica aventura, con sus giros y sus sorpresas. Y bueno, el primer tramo de este viaje nos lleva al origen de todo, a ese preciso instante en el que una sensación, algo muy subjetivo, se convierte en la semilla de una futura investigación. Es que el conocimiento se va construyendo por niveles, como si fuera una escalera. Todo arranca con una versión, que es nuestra primera mirada, nuestra interpretación personal de algo. De ahí, a lo mejor, nace una conjetura, esa corazonada que nos empuja a seguir pensando. Pero el salto de calidad, el paso clave, es cuando formulamos una hipótesis. Ahí es donde entra el rigor de verdad. Y si todo va bien, quizás lleguemos a consolidar una teoría. Pero, un momento, ¿qué es lo que pone en marcha toda esta maquinaria? ¿Qué enciende la chispa? Pues curiosamente no es tenerlo todo claro, es de hecho justo lo contrario. Esta cita es fundamental. Los grandes descubrimientos no nacen de la seguridad, sino de la incomodidad de no entender algo, de esa situación problemática que nos saca de nuestra zona de confort y nos obliga a pensar. La duda, por tanto, no es un problema, es el verdadero punto de partida. El filósofo John Dewey describió muy bien cómo nuestra mente gestiona esa duda. Primero, la intelectualización, o sea, pasar de la sensación de esto no lo pillo, a formular una pregunta clara. Después, de repente, aparece una sugerencia, una posible respuesta. Y finalmente, llega la hipotetización, que no es otra cosa que coger esa idea y darle una forma seria, una estructura que podamos poner a prueba. Vale, ya tenemos esa idea inicial. Pero, ojo, no podemos soltarla al mundo así sin más. Necesita ser trabajada, forjada como el hierro, siguiendo unas reglas muy concretas para que de verdad sea útil. Y aquí llegamos al kit de la cuestión. Una hipótesis es una explicación tentativa, es provisional. Me encanta esa metáfora de la brújula porque su función es exactamente esa, darnos una dirección, un norte, para no acabar dando vueltas sin sentido en nuestra búsqueda de respuestas. Y aquí va la herramienta práctica para darle forma. La estructura sí, entonces. Es como el esqueleto de una buena hipótesis. Nos obliga a conectar una causa con un posible efecto. Si hago esto, entonces debería pasar aquello. Es simple, es directo y, lo más importante, es algo que se puede comprobar. Y un consejo práctico, casi un truco. La brevedad es claridad. Intentar que una hipótesis no tenga más de unas 20 palabras nos fuerza a ser súper precisos, a quitar todo a la paja y quedarnos con el grano, porque una idea clara es una idea que se puede testear fácilmente. Y ahora pasamos a la fase más heavy, la más importante, y la que a menudo se entiende peor, porque no se trata de demostrar que tenemos razón a toda costa, es algo mucho más sutil. Vamos a ver, una hipótesis científica no es una opinión cualquiera. Debe cumplir 4 condiciones. Tiene que basarse en la realidad, en cosas que se puedan observar y medir. Tiene que ser específica, sin ambigüedades. Tiene que ser verosímil, o sea, tener lógica. Y la cuarta, la más importante, es que debe ser falsable. Esto de la falsabilidad es el verdadero corazón del método científico. Y el objetivo no es buscar obsesivamente datos que confirmen nuestra idea. Al contrario, es diseñar experimentos que intenten, con todas sus fuerzas, demostrar que nuestra idea es incorrecta. Si la hipótesis sobrevive a ese ataque, entonces, y solo entonces, podemos empezar a confiar en ella. Bueno, vale, suficiente teoría por ahora. Vamos a bajar todo esto a tierra firme. Vamos a ver cómo funciona con un ejemplo del mundo real, uno muy práctico. Imaginemos la escena. Un puente empieza a vibrar de una forma rara, preocupante. Ante el pánico, uno podría empezar a probar cosas al azar. Pero una mente que piensa de forma científica actúa de otra manera. El ingeniero no se pone a adivinar. Primero observa, recopila datos y a partir de ahí formula una hipótesis operativa. Por ejemplo, si el material del puente sufre fatiga, entonces se producirán estas vibraciones. Y esa hipótesis se convierte en su guía. Ya no revisa el puente al tuntún. Diseña pruebas específicas para interrogar a la estructura sobre ese punto concreto.
Es eficiente, es lógico, es el método en estado puro. Un apunte importante. No todas las investigaciones funcionan igual. En la cuantitativa, la que mide cosas con números, la hipótesis se suele fijar al principio, para verificarla. Pero en la cualitativa, que es más de explorar y entender, la hipótesis puede aparecer más tarde, durante el proceso. Son dos maneras distintas de abordar un problema, pero ambas comparten ese espíritu de indagación. Y así llegamos casi al final del viaje de nuestra idea, y es aquí donde se revela quizás la lección más valiosa de todas, una que tiene que ver con nuestra idea del fracaso. Porque el camino del descubrimiento casi nunca es una línea recta. ¿Qué va? Es más bien un zigzag. A menudo, los datos que encontramos nos obligan a dar marcha atrás, a repensar las cosas, a ajustar la brújula. Y esto no es una señal de que lo estemos haciendo mal. Al contrario, es la marca de una investigación honesta y rigurosa. Y esta es la idea final con la que debemos quedarnos. Cuando los datos echan por tierra nuestra hipótesis, eso no es un fracaso. Es un aprendizaje brutal. Es un estímulo instructivo, porque ahora sabemos por dónde no es el camino. Y eso nos acerca inevitablemente a preguntas mejores, a ideas más afinadas. En definitiva, es progreso. Así que, para terminar, queda una pregunta en el aire. Y no solo para la ciencia, sino para la vida, para cualquier proyecto. ¿Qué idea que en su momento pareció un fracaso podría contener en realidad la lección más importante para poder seguir avanzando? Muchas gracias por la atención en este análisis.